Ya, buenos días, alumnos. Hoy día vamos a continuar con nuestro aprendizaje de la programación. Estamos en el curso de Introducción a la Programación. Y hoy día vamos a ver cómo implementamos las estructuras de control repetitivas en Java. Puntualmente hoy día vamos a ver dos. Java tiene tres estructuras de control repetitivas básicas, que serían el while, el do while y el for, que corresponden al mientras, al hacer mientras y al para, que hemos visto nosotros en pseudocódigo. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, ustedes pueden ver aquí un algoritmo pseudocódigo que ya habíamos hecho, donde nosotros estábamos acá imprimiendo la tabla del 2, desde el 2x1 hasta el 2x12. Entonces teníamos este algoritmo, una variable i que incrementábamos dentro del ciclo, partida en 1, que era el factor por el cual se estaba multiplicando 2. Y mientras i fuera menor o igual a 12, hacer. Y que lo que hacíamos es escribir en pantalla la parte de la tabla. Por ejemplo, 2 por partida en 1, ¿no es cierto? 2 por 1 era igual, y damos el resultado, 2 por 1. Y después se incrementaba ahí en 1, y era 2 por 2, 2 por 3, etc. Hasta llegar al 12. Bueno, este programa ya lo habíamos visto y nos va a servir de ejemplo para que veamos cómo nosotros lo programamos en Java. Ya, voy a copiar esto que está aquí. Acá tengo un trocito de programa Java, que es lo que típicamente siempre escribimos. Voy a copiar acá. Ahí está el algoritmo, ¿no? Entonces el problema, voy a ponerlo acá, es escribir la tabla del 2 hasta 2 por 12. Y ahí está la solución algorítmica. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto en Java? Bueno, lo primero que vamos a necesitar, esto lo voy a sacar, no, este es un programa que no necesita escáner. Nosotros tenemos nuestra clase que se llama public class ejemplo while, el mismo nombre del archivo, y en public static void main escribimos nuestro algoritmo. Todo esto que está aquí representa al proceso, las llaves son fin proceso. Entonces empezamos a codificar. Sería, lo primero es crear la variable i igual a 1. En Java hay que inicializarla. Entonces vamos a crear una variable i que sea entera, i igual a 1, punto y coma. Ahí notamos las primeras diferencias, ¿no?, del pseudocódigo. Recordemos, hay que poner punto y coma al final y las variables deben ser inicializadas. Bueno, ahora lo que nos convoca, mientras. Mientras en Java se escribe así, se escribe while. La condición del mientras va en paréntesis. I menor o igual a 12. En este caso, se pone tal cual como está el pseudocódigo. Hacer no va. Como es costumbre, ya lo habíamos visto en Java, las llaves encierran los bloques de instrucciones y los fin no existen. No existe fin mientras, sino la llave marca el fin. Y todo lo que esté en este bloque corresponde a las instrucciones de while, que en este caso son solo dos, que sería escribir, que la traducimos como system.out.println, y acá sería 2 espacio x espacio, la coma, recuerden que es más, sería igual, con un espacio antes y un espacio después, más, que reemplaza la coma, y aquí ponemos en paréntesis la expresión 2 por i, punto y coma, para terminar la instrucción. Y luego, la instrucción i es igual a i más 1, punto y coma. Y ahí estaría el programa de ejemplo. Así es como quedaría
nuestra instrucción, nuestra sentencia de control repetitiva mientras en Java. Y funciona tal cual. Es decir, el while equivale a un mientras. Entonces, while itera mientras la condición sea verdadera. Cuando esta condición cambie y sea falsa, el programa termina. Parte en 1, 1 es menor o igual a 12, verdadero, entra, y va a ir incrementando la variable i. Entonces va a ser 1, después va a ser 2, 3, 4, va a iterar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la última vez va a ser 12. Como es igual a 12, entra de nuevo, se incrementa en 1, sería 13, y aquí ya es falso, porque 13 no es menor o igual a 12, es mayor. Por lo tanto, termina, va a esta línea que está en blanco y termina el programa, y se acaba. Eso, tendríamos que ahora compilarlo y probarlo. Veamos cómo va este programa. Lo compilamos. Sería Java, ejemplo while.java. No hay errores de compilación, lo podemos ejecutar. Java, ejemplo while. Y ahí está la tabla del 12. El i me faltó imprimirlo. Ya, no tiene errores de compilación, pero sí de ejecución. Faltó imprimir el i. Entonces, claro, esa parte me la salté cuando estaba escribiendo. Aquí iría esa parte. Ahí sí. Ya, entonces el string se imprimiría el string 2x espacio más el valor de la variable i concatenado con un espacio, el carácter igual, otro espacio, y el resultado de multiplicar 2 por i. Aprovecho de recordarles el operador más que conversamos, que era el incremento. Esta expresión la podemos abreviar. Nosotros podemos, en vez de escribir eso, podremos poner en Java una expresión que es un poco más rápida de escribir, que es i más. I más reemplaza o sustituye a esta asignación. Lo que hace es incrementar la variable i y el resultado a guardarlo en i. En este caso, primero usa la variable en la expresión, aquí no hay en qué usarla, pero así funciona, y luego la incrementa. ¿Ya? Entonces, y si viene en 12, al pasar por esta línea hace lo mismo que esto. Le suma 1 ahí y el resultado lo guarda en i. Ejecutemos. Ahí, compilamos nuestro programa y lo ejecutamos. Ahora sí, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, etc. Y ese es el mientras. Ese es. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero mientras tenía dos maneras. Teníamos mientras con la pregunta al inicio y mientras con la pregunta al final. Voy a copiar este código y voy a crear un nuevo ejemplo. Acá. Voy a guardar esto. Ejemplo do while.java. Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos el while con la pregunta abajo. Esto se llama do while. Esa es la instrucción, así como está escrito acá, do while, que sería do de hacer, igual de mientras. Entonces vamos a implementar el hacer mientras. Para ello vamos a tomar el mismo ejemplo, pero lo vamos a convertir primero en desde el pseudocódigo. Vamos a hacer la versión alternativa, la versión con el hacer mientras, ¿no? Entonces el código era así, ¿no? Hacer, y en vez de eso iba así, mientras que. Y era lo mismo, solamente que la sintaxis con la pregunta al final quedaba así. Ya se acuerdan esto de pseudocódigo, ¿cierto? Se marcaba el inicio del ciclo con la palabra hacer,
las instrucciones del ciclo y se terminaba con la palabra mientras que y la expresión lógica. Entonces acá es prácticamente lo mismo, solo que hay que hacerlo en inglés. Entonces partimos diciendo do, en vez de hacer, en inglés sería do, y las llaves marcan el bloque de instrucciones que corresponden a este ciclo. Abro llave, cierro llave, todas las instrucciones del ciclo, y while, que sería mientras que, y punto y coma. En este caso, este punto y coma es obligatorio. Este punto y coma cierra la línea, ¿no? Parte acá con do y while. Recuerden que si las líneas terminan con llave, no van con punto y coma. Pero si no terminan con llave, el punto y coma es ahí obligatorio. Y lo que pasa acá, este while termina la línea con un paréntesis, al igual que esta línea de acá. Entonces el punto y coma es obligatorio. Hay que poner punto y coma aquí, que sería como lo novedoso quizás, porque los ciclos al final, al terminarlos, no estábamos poniendo punto y coma, pero en este sí. Ya, entonces vamos a ejecutar este programa y vamos a ver cómo funciona. Abrimos la carpeta contenedora usando la opción CMD y ahora sí compilamos. Ahí compila. Y ahora ejecutamos. Y como ven, el programa hace lo que esperábamos, que era escribir la tabla del 2. Bueno, ustedes ya conocen la diferencia entre usar un mientras y un mientras hacer. Es la misma diferencia entre un do, while y un while. Esto significa que este tipo de instrucción siempre se va a ejecutar por lo menos una vez, este ciclo, porque acá no hay condición de entrada. Entonces viene el programa, parte aquí, inicia la variable i en 1, avanza al do while, el do solamente marca el inicio, pero no tiene ningún efecto en el programa en la primera vuelta. Entonces pasa y imprime esta línea por pantalla, incrementa el i en 1 y luego pregunta. ¿Vale? Si i es menor o igual a 12, si eso es verdadero, vuelve arriba. No hay que confundir este con el repetir hasta que, porque el hasta que no existe en Java. El hasta que termina cuando la condición es verdadera, pero nosotros lo que tenemos en Java es el mientras, y el hacer mientras. Por lo tanto, este continúa cuando la condición es verdadera. ¿Ya? Entonces, si están pasando un programa que estaba hecho con repetir, hay que tener cuidado al convertirlo para acá. Hay que tener ese cuidado. Por ejemplo, en el repetir mientras, el repetir hasta, la condición está al revés. Entonces, a veces nos pasa eso, que tomamos un algoritmo que está hecho en pseudocódigo con un repetir hasta que, y lo transformamos a mientras sin negar la expresión, o sea, sin cambiar la expresión lógica. Y ahí nos queda un error. Hay que tener cuidado con eso. Ya, eso es, no es más que esto, no es más que lo que acabaron de ver. Hay un detalle aquí que es importante de revisar y que tiene que ver con esta llave y con algo que no hemos conversado, que las variables, cuando yo creo una variable, la puedo crear en cualquier parte del programa en Java. No hay una restricción, no es obligatorio crearlo solo al inicio. Hay lenguajes que te obligan a hacerlo así. En este lenguaje en Java no, tú puedes en cualquier parte del programa crear una variable. Lo que sí que las variables tienen un ámbito de acción que son las llaves donde se crean. Entonces, si yo creo una variable dentro de esta llave, está viva, la variable la puedo usar, mientras esta llave no se cierre. Una vez que la llave se cierra, la variable desaparece, muere. Entonces, si yo creo una variable dentro del ciclo, dentro del do while, esta variable fuera del ciclo no la puedo usar. La variable muere. Y eso a veces trae problemas con los ciclos, con este ciclo en particular. Entonces les quiero mostrar eso en un ejemplo pequeño. Y vamos a hacer un programa eh, que lea un par de cositas y que la condición esté dada por una variable dentro del ciclo. Entonces voy a poner esto aquí. Vamos a dejar una estructura general. Voy a quitar esto de acá. Ya.
y voy a eliminar la condición. Ya, es más o menos esa es la estructura del programa que vamos a hacer. Voy a darle un nombre. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, voy a hacer un programa que lea un dato al usuario y dependiendo del valor termine o continúe. Eso solamente. Entonces vamos a usar un escáner para hacer la lectura. Voy a importar acá. Acá creamos el escáner. Y acá vamos a hacer la lectura. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a leer la opción y vamos acá a decir un system.out.println ingrese opción. Ya, ahí. Y vamos a leer la opción. Y vamos a terminar cuando opción punto, no vamos a terminar, sino vamos a, ya, equals salir. Bueno, lo que yo quiero decir acá, y esto no está bien hecho, lo tenemos que arreglar, tiene varios errores. Lo que quiero decir es que este programa itere mientras la opción no sea salir. ¿Cómo lo hago? Porque esta comparación de string, estoy comparando dos strings, el string op, que es el que el usuario me escribió, la opción que el usuario me escribió, con la palabra salir, porque la palabra salir es la que termina este ciclo que lee opciones. Aquí faltaría algo que procese las opciones, pero no lo voy a hacer. Estamos haciendo como una idea general. Entonces, ¿cómo yo hago para decir que no sea igual, que es lo que quiero yo? Porque mientras no sea igual, itera. Cuando sea igual a eso, termina. Para eso es muy simple, usamos la negación lógica, ¿no? Entonces, esto más o menos diría, mientras no sea igual opción op a la palabra salir, ¿ya? Porque niega, ¿no es cierto? No sea igual. Y ahí ya me queda la lógica del ciclo. Aquí vamos a encontrar un problema. Lo voy a ejecutar y vamos a darnos cuenta que no termina el programa. Y más que eso, se nos debería caer con un error a la ejecución, o incluso de compilación. Ahí está, vamos a compilar. Ejemplo do while 2, Java. Bueno, falta el punto y coma aquí. Y, profe, le falta ponerle el 2 en public class. Tienes razón. Muchas gracias. Ahí, bueno, hay un error oculto que es justamente lo que les quiero mostrar qué pasa. Ahí. Y este error es complicadísimo cuando uno comienza a programar de darse cuenta cuál es el error, porque en nuestra mente no nos cuadra el mensaje con la realidad. El mensaje está correcto y el error es real. El tema es que no somos capaces de verlo por una idea que tenemos o una falta de conocimiento respecto del uso de Java, porque estamos empezando. Entonces, por eso este error es muy complicado, nos cuesta mucho pillarlo. ¿Cuál es el error? Dice, en la línea 8 no encuentra la variable. Java no encuentra el símbolo op. Dice aquí, símbolo variable op en este programa. No está. Eso significa que yo no he creado la variable, que yo no la he definido. En general eso significa el error. Eso es lo que me está diciendo. La variable op no existe, no la has definido. Entonces uno va al programa y dice, pero ¿cómo no la he definido si la tengo aquí? Ahí la creé. Pero sin embargo, Java me dice en la compilación, cuidado, no se ha creado la variable op. Esa variable no existe.
Y uno vuelve a mirar el programa y dice, oye, sí existe. Y llega a la conclusión, equivocada, que el compilador está malo. ¿Ya? Y uno lo hizo bien, el programa está bueno, porque yo creé la variable y el error es falso, y el compilador se equivocó. Esa es la conclusión que uno saca al principio. Bueno, de tanto pelearse y después de un rato uno se convence en realidad el compilador no está malo, soy yo el que tiene que estar equivocado, y de tanto buscarlo uno puede pillar el error. Pero el problema está en esto, en lo que les acababa de explicar. Cuando yo creo una variable, esta variable se crea dentro de un ámbito de trabajo que corresponde al bloque de instrucciones donde yo creo la variable. ¿En qué bloque se creó esta variable? En el bloque do while, en esta llave. Abro llave, creo la variable y cierro la llave. Eso significa que esta variable solo existe dentro de este bloque. ¿Ya? Y por eso, cuando estoy fuera del bloque, la variable no existe. Entonces, cuando llego a este punto, esta instrucción while está fuera. No es una instrucción que esté dentro del while, sino está fuera del while. Y como está afuera del bloque, la variable ya no existe. Ya no existe. Lo mismo si yo quisiera aquí imprimir opción. Sería lo mismo. Si yo quiero decir system.out, print ln opción, es decir, la última opción fue, si yo quisiera decir eso, me pasaría lo mismo, porque la variable op en ese punto no existe. Veamos la compilación, solo por complementar. Ven, ahí me dice lo mismo con ambas variables, con la opción, la que está dentro de while, y luego mi opción, la variable op, que ocupé en la línea del system.out abajo del while. Y esto está pasando nuevamente por lo que les acabo de comentar, que fuera de esta llave esta variable no existe. Entonces, ¿cómo opera esto? Viene el do while, imprime el mensaje, cuando llega esta instrucción crea la variable op, le da un valor, y cuando llega esta llave destruye todas las variables que se han inicializado en este bloque. Eso es lo que hace el cierre de llave. Por lo tanto, en ese minuto esta variable Java la borra de la memoria, ya no existe más. Y luego pregunta, while op, y ahí se pilla con el problema, la variable no existe. Entonces hay que tener cuidado cuando inicializamos variables dentro de los ciclos. No es correcto porque inicializar una variable dentro de un ciclo implica que en cada iteración, la variable se va a crear y se va a destruir. Y eso tiene un costo. Y estamos pagando un costo innecesario. ¿Ya? Imagínate que esto itere 1000 veces la variable se va a crear y se va a destruir. Y si esto itera 10 millones de veces, bueno, 10 millones de veces, la variable op se va a crear y se va a destruir. Y eso es ineficiente. Y además es innecesario. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Tenemos que definir la variable sin darle un valor, porque no lo sé, pero hacerlo fuera del ciclo. Defino la variable fuera del ciclo, no le doy valor, porque no lo sé, porque el valor depende de lo que escribe el usuario, y después cuando ya la uso, acá inicializo su valor. Entonces separo la creación de la variable con su inicialización. Recuerden que eso no es problema, eso se puede hacer en Java. Puedo declarar la variable en una parte, inicializarla en otra, o bien hacer ambos pasos juntos, pero no es obligatorio que se hagan juntos. Y eso soluciona el problema, porque ahora, ¿cuál es el ámbito de esta variable? Esta variable, su ámbito o la vida de la variable va a estar en esta llave. Entonces, perdón, en esa. Este es el bloque de instrucción, esa llave. Entonces, cuando se abre esta llave, esa llave se cierra ahí, y en este espacio, en este bloque de trabajo, fue creada la variable op. Por lo tanto, mientras no lleguemos a esta llave, esta variable no va a ser destruida. Y ahora sí funciona el programa. Mandamos el mensaje, le damos un valor a la variable. Cuando llegamos a while, acá en op existe. No ha sido eliminada, no ha sido destruida porque todavía no llegamos a esta llave. Por lo tanto, ya puedo hacer la pregunta, no hay problema. Hago la pregunta, comparo el valor que el usuario ingresó con la palabra salir, y después cuando salga, es decir, cuando op sea igual a salir, tal cual, voy a escribir la última opción fue, voy a escribir eso. Veamos la compilación y ejecución de este programa. Java, ejemplo while 2.java,
Ahí compila sin problema, ¿se fijan? Que se fue el error de compilación. Ahí estaba ejecutándolo con el compilador, ese era el problema. Ya, entonces ahí me pregunto, ingresa opción, por ejemplo, 1, ingresa opción 2, ingresa opción 3, y este programa va a seguir así hasta que yo le escriba salir. Escribo la opción, le escribo salir, y la última opción fue salir. Ahí está. Si se fijan, ahora funciona sin problema. Bueno, salvo los tildes ahí, que está bien feo, pero ese es un tema menor que ya lo hemos visto cómo se soluciona. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este while y este do while? Vamos a ver un ejercicio final. Vamos a tomar de la guía de ejercicio. Bueno, este es el apunte de Java que está en Moodle, para que lo vean, el apunte de esta clase, donde se explica en detalle la instrucción while. Hay un ejemplo, y do while, también con ejemplo, para que lo lean, lo estudien. Si tienen dudas respecto de esta clase, también voy a subir el video. Y está la guía de ejercicio con problemas. La primera parte hay unos códigos y la idea es que ustedes encuentren los errores que hay. Y la segunda parte ya es hacer alguna aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, el problema 1 dice: escribe una aplicación que encuentre el menor de varios enteros. Suponga que el primer valor leído especifica la cantidad de valores que el usuario introducirá. Dicho valor pudiera ser 0. Si el usuario ingresa un valor negativo, se le debe solicitar nuevamente hasta que ingrese un valor no negativo. Vamos a hacer este programa y con esto ya terminamos la clase de hoy. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a copiar aquí en este comentario el problema. Ya, entonces, en este programa lo primero es leer la cantidad de números que voy a tener. Esta es la guía 3, Java. El problema 1. Eso nada más para darle el nombre. Guía 3, EJ1.java. Bien, entonces el problema es bien chiquitito. Voy a copiar acá para tener la estructura general. El nombre de la clase igual al del archivo, sería que ser guía 3 EJ1. Voy a necesitar el escáner y esto lo voy a eliminar por ahora, y resolvamos el problema. Entonces, el problema es bien básico. Lo que nos está pidiendo es que leamos un valor, ¿no es cierto?, inicial, que me va a decir cuántos números son, y de esta secuencia de enteros que me van a ingresar, suponte me va a decir 50 enteros. Lo primero es leer ese valor n, sería el 50. ¿Ya? Entonces, la entrada del problema sería un valor n, que sería el total de números a leer. Después sería num. Vamos a leer un número de la secuencia. Eso es lo que vamos a ir leyendo. Leemos n veces num. Ya, entre paréntesis sería la entrada, ¿cierto? La salida, el menor valor de la secuencia. Eso sería la salida. ¿Ya? Y el proceso más o menos en pseudocódigos de encontrar el menor en este problema es dado, ¿no es cierto?, la cantidad de valores que voy a tener. Yo podría hacerlo con un para, pero hoy día no estamos viendo para, entonces no me sirve. Voy a tener que tener un contador de iteraciones, definir un i,
voy a decir i igual a 0 inicialmente, voy a tener que tener una variable menor, que la voy a tener que inicializar en el mayor valor posible o bien en el primer valor de la secuencia. Pero como la secuencia puede ser 0, es un problema. Entonces vamos a poner un número grande. Voy a poner en infinito, ¿ya? Más o menos. Vamos a ver cómo hacemos eso en Java. Y voy a usarlo porque hay un truco ahí entretenido. Entonces, el mientras y sea menor a n. N recuerden que es la entrada, no es parte del proceso, aquí está la entrada, ya lo leí. Mientras n sea menor y sea menor que n, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a preguntar si, bueno, voy a tener que, perdón, primero leer el número. Leo número, si número es menor que el menor que yo conozco hasta aquí, entonces tengo que reemplazar el menor. El menor que yo conozco no es realmente el menor de la secuencia, porque encontré uno más chico. Lo reemplazo, actualizo la variable menor y tengo que incrementar después la variable i. Mira, sin querer mezclé pseudocódigo con Java. Esa es más o menos la idea del programa. El más infinito sería el número mayor. ¿Por qué con el número mayor posible, el infinito? Porque así cuando haga la pregunta, el primer valor que yo lea, cualquiera sea el número que me escriban, siempre va a ser menor que el infinito. Entonces, como es menor, siempre entra aquí con el primer número y lo cambia la primera vez. Y ya después hacia adelante lo cambiará cuando corresponda, pero la primera vez ya ahí lo cambia. Bien, ¿cómo hacemos eso? Si lo queremos hacer realmente con infinito, no podríamos trabajar con entero. Pero, ya, así que ese es un tema. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer los datos de entrada, es decir, lo primero sería leer el n. Ya, entonces sería system.out.println, ingrese el total de números. Ingrese el total de números y tenemos que leer ese total. Sería int n es igual a sc.nextInt. Con eso hacemos la lectura del entero. Y ahora que sabemos el valor de n, podemos empezar a hacer nuestro programa. Tenemos int menor, que va a ser igual, y este tiene que ser el más infinito, sería el mayor valor entero. Ahora, los números de la secuencia podrían haber sido decimales, no hay una restricción en el problema respecto de los números que me van a ingresar. Entonces podrían ser perfectamente double. Entonces, si los números que voy a leer son double, existe un double punto infinito, pero infinito. Es que este no me da, no me acuerdo bien cómo se escribe. Vamos a buscarlo en Google. Ahí está la sintaxis. Se escribe double.positive infinite. Entonces, volvemos a nuestro código. Esto es una constante de la clase de double, y esta constante es un valor que representa el infinito positivo. Entonces, vamos a iniciar la variable menor con el infinito positivo. Ahí estaría inicializado en ese valor máximo. Y ahora ya implementamos bueno, seguimos con la implementación. Me faltaba inicializar i en 0 antes de
empezar con el mientras. Entonces hacemos aquí igual a 0. Ya. Y ahora mientras habíamos dicho que era while, ¿cierto? Un while mientras n, perdón, sí, mientras i sea menor que n. N es el total de números que queremos leer y es la cantidad de números que hemos leído. Entonces, mientras todavía no lleguemos a ese total, tenemos que seguir trabajando. Y lo que vamos a hacer es leer el número y luego hacer el sí, ver el tema del menor. Entonces acá sería el número, ya dijimos que sería con double. Vamos a hacer acá. Y leemos número. Estoy separando la lectura de la definición de la variable por lo que habíamos conversado. Es una buena práctica nunca crear variables dentro de los ciclos, siempre fuera de los ciclos. Y acá sería sc.next double. Ahí estaría lista la lectura. Ahora preguntamos acá qué es lo que decía nuestro algoritmo, si num es menor que el menor, es decir, encontré un número menor que el que actualmente conozco, lo reemplazo. Y finalmente incremento en 1 el i. Bien, entonces el si ya lo habíamos visto que es un if, si el menor, perdón, si num es menor que el menor, lo reemplazamos, sería menor igual a num. Y después del if tenemos que incrementar la variable i. Y ahí ya tenemos codificado nuestro programa, donde estamos encontrando el menor de una secuencia de números que me va a dar el usuario. Y poco más. Podríamos poner acá un mensaje. Va a quedar un poco incómodo con tantos mensajes, pero lo voy a dejar ahí. No voy a poner tilde en número para que no nos moleste el tema del tilde. Y bueno, y lo que nos queda es validar el n, que n debe ser un entero positivo. Mayor o igual a 0. Puede ser 0, pero no puede ser un número negativo. Entonces, eso lo validamos con while. Mientras n sea menor a 0, vamos a mandar un mensaje de error. System.out.println error, ingrese un número mayor o igual a 0 y volvemos a leer n. N es igual a sc.nextInt. Ahí sí. Y ahí tenemos la validación, es decir, si n es un valor negativo, va a entrar en este ciclo de validación y no va a salir de aquí hasta que me entreguen un valor positivo. Y esto va a ser como una trampa. Si comete un error al principio, la primera vez entra, de aquí no va a salir si no lo hace bien. ¿Ya? Cuando me ingrese un número mayor o igual a 0, sale. Si no, no sale. Queda ahí como en una cárcel. Y eso es, veamos si funciona. Compilamos y ejecutamos. Hay dos errores, me falta el punto y coma en la línea 41 y en la 46. Aquí, línea 41 falta el punto y coma y en la 46 también. Grabamos, volvemos a compilar. Aparece otro error, no encuentra la variable i. Ah, claro, no la inicialicé, no la declaré. Ahí sí. Compilamos nuevamente. Ahora sí, no tiene errores. Java guía 3 J1. Ejecutamos. Ingresa el total de números. Vamos a poner solo 5. Y los números que vamos a ingresar
son cualquiera. Se supone que lo que hace el programa es encontrar el menor, así que voy a ponerlo en desorden, por ejemplo, 205, el 121, 345, 75, 86. Y ahí está. ¿Qué es lo que está faltando? Que imprimamos el resultado. Lo estamos calculando, pero no lo estamos reportando. Nos faltó la salida. Hicimos la entrada del proceso y nos faltó la salida. Entonces sería system.out.println y la salida es el menor número ingresado es 2 puntos menor. Y ahí está. Fuera del ciclo, ojo. Esto es importante, parece un detalle menor, pero muchas veces cuando están comenzando a programar, reportan la salida dentro del ciclo. Y eso es un error porque si lo dejamos esto dentro del ciclo, en cada iteración va a imprimir el menor. O a veces lo ponen dentro del if. Entonces dice, ya, entonces si es menor, tengo que escribir el número menor es este. Eso está bien si estoy como probando mi programa y quiero ver si funciona. Ahí sí vale meter mensajes dentro del ciclo. Pero si no, a menos que sean mensajes que el usuario necesita en cada iteración, como en este caso, van. Pero si es la salida final debe ser fuera del ciclo. Porque si no voy a estar escribiendo salidas que son falsas entre medio. La salida siempre al final del ciclo. Compilamos de nuevo. Voy a limpiar la pantalla antes de ejecutar. Ejecutamos. Nuevamente 5 números. 324, 125, 78, 87, 12. El número menor ingresado es 12. Ahí está nuestro programa ya funcionando. Bien, entonces eso es lo que quería conversar hoy día con ustedes. Hemos hablado de cómo implementar las estructuras de control repetitiva en Java. Ya con estas dos estructuras que hemos visto pueden resolver todos los problemas de la guía. Solamente nos quedaría hablar del ciclo for, que es el para que vimos en pseudocódigo, y ya conocerían las estructuras de control repetitivas que tenemos en Java. Así que los invito a que practiquen harto, practiquen estas estructuras de control, ya estos nos permiten resolver problemas más complejos y también más entretenidos. Así que por mi parte es todo lo que les quería contar. Ha sido un gusto estar con ustedes en este día y espero que nos volvamos a ver la próxima semana y que todos estemos bien. Así que agradecido de su atención. Nos vemos, que estén bien. Chao.